Pues si Dios quiere, vamos a acabar esta doctrina de la elección de Dios. Vimos primero el orden de la salvación, lo que vamos a ver a lo largo de estos miércoles. Vimos si enseñaba el Nuevo Testamento la doctrina de la elección, y ahí vimos algunos versículos clave que muestran claramente la doctrina de la elección. Y muy importante, vimos cómo la enseñan, o sea, cuando hablan sobre esta doctrina, o sea, no la enseñan como un libro de texto. Ya sabemos que las cartas del Nuevo Testamento no son ensayos de teología, o sea, son cartas escritas con un propósito, y en el transcurso de la carta pues, enseñan muchas cosas. Vimos que se enseñaba como un consuelo, como un motivo para alabar a Dios y como un estímulo para la evangelización. Así fue como vimos que los autores del Nuevo Testamento enseñaban la doctrina de la elección. La semana pasada vimos algunos malentendidos. O sea, cuando enseñamos esto, salen muchos malentendidos y vimos cada uno de ellos. Y de la mano vienen las objeciones a la doctrina de la elección, que son diferentes, y es lo que vamos a ver hoy. O sea, tal y como la estamos enseñando, no es ampliamente aceptada. O sea, hay muchos grupos que difieren de nosotros. Iglesias reformadas o calvinistas aceptan lo que estamos enseñando el día de hoy. También un número de bautistas y de iglesias independientes, o sea, de iglesias sin denominación, también afirman esto. Pero hay iglesias, por ejemplo, los metodistas, que niegan, así como lo estamos enseñando. Por ejemplo, una iglesia metodista es la que está aquí en el centro, por Electra. Anglicanos y otras iglesias independientes como Capilla Calvario son una de las iglesias que niegan esta doctrina de la elección. De la elección soberana de Dios. Dios nos eligió. Ajá, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos. Así como la estamos enseñando, porque vimos que se puede entender de otra manera, de que Dios vio nuestra decisión en el futuro, y vimos que así no la muestra. O sea, así como la estamos enseñando, la aceptan reformados, presbiterianos y ciertos bautistas, y por otro lado los metodistas, anglicanos y otros no. La primera objeción es de que si Dios nos escoge para ser salvos, entonces no tenemos opción para escoger entre Cristo o no. O sea, al fin y al cabo es una elección de Dios. O sea, cada vez que Cristo nos dice que nos debemos de arrepentir, o sea, cada vez que Cristo dice que vengamos a Él, o sea, cada vez que hay una invitación, al fin y al cabo son falsas. O sea, al fin y al cabo no tienen valor, porque pues, Dios ya nos escogió desde antes. Esa es la objeción. El problema aquí es que nosotros sí somos personas que toman decisiones. O sea, todos ustedes hoy escogieron venir aquí libremente. O sea, pudieron haber escogido el no venir. O sea, esa fue una decisión suya, totalmente propia. Y la Biblia nos ve como personas que responden a la invitación. O sea, ahí vamos a ver ahorita más adelante cómo el por qué muchos no quieren recibir a Cristo y por qué otros sí. Pero Dios ha escogido tanto el fin, que es escoger a algunos para salvación, pero también que los medios para que eso sea posible. ¿Y los medios cuáles son? El Evangelio y el evangelizador, el evangelista, aquel que le predica las buenas noticias a otra persona. Y esto obviamente termina en una respuesta del pecador, en arrepentirse o en no arrepentirse. Pero así es como presenta la Biblia el Evangelio. O sea, a pesar de que Dios nos elige, la Biblia también habla que Dios lo hace a través de personas que predican el Evangelio, y los pecadores es donde se arrepienten. O sea, es una decisión de ellos. O sea, al final y al cabo, Dios puede obrar soberanamente para que nosotros escojamos por Él. Ese es aquí la respuesta. O sea, sí, Dios ya nos eligió, nosotros tomamos decisiones, pero al fin y al cabo Dios obra para que nosotros tomemos esa decisión. Esa es la respuesta que damos. Pero sale otra objeción a eso. O sea, si esto es cierto, si
la definición de que nosotros elijamos a Dios es que Él obra a lo largo de esa, o sea, soberanamente sobre esa decisión. Entonces no tenemos decisiones reales. O sea, al fin y al cabo están influenciadas por Dios. O sea, Dios es quien al fin y al cabo nos va a hacer elegir por Él. ¿Sí entienden ahí esa objeción? O sea, si Dios al final y al cabo es quien me eligió y quien me va a hacer escoger por Él, entonces mi decisión no es real, porque al fin y al cabo va a estar influenciada por Dios. Aquí quiero que entiendan algo importante. O sea, aquí lo que se está diciendo es que si mi decisión no es totalmente libre, o sea, ajena a Dios inclusive, entonces no es una decisión real. Y aquí es donde está el problema. O sea, aquí están diciendo estas personas que uno tiene que ser totalmente libre, inclusive de la influencia de Dios, para que su decisión sea real. Y eso la Biblia no lo enseña en ningún lado. O sea, ¿sí entienden eso? O sea, un ejemplo, por ejemplo, bueno, a lo que quiere decir es de que yo estoy constantemente en mi taller, número de, y ahí va, muy lento, pero ahí va. Como que, para hacerte la razón, me gané 2 clientes potenciales, muy bueno, pero yo hubiese querido que mi taller funcione sin paredes, sin piedras, sin estorbos, sin robos, pero Dios me pone obstáculos en la cual estoy llegando al objetivo, pero no como quise. Sí, yo oro porque digo, como tú quieras, pero quiero llegar al objetivo, a la meta, a un fruto. Y Dios me está poniendo esos obstáculos, no puedo. O sea, lo pongo a la mano de Dios, a la mano de Dios, ¿verdad? Y quiero tener fruto. Entonces, no va a ser mi trabajo. Mi trabajo es abrir puertas. Sí, o sea, por ahí vimos que el confiar en Dios nunca es el Dios haz todo. Dios dame comida de la nada. Ajá. Sí, o sea, aquí la Biblia siempre nos dice, tú tienes que hacer las cosas, pero dependiendo de Dios, pero el ser humano siempre está activo, el ser humano siempre está pues trabajando. Y en este caso de la salvación también, no es de que no, pues es que Dios me va a hacer que crea. No, tú tienes que arrepentirte. Tú eres el que tiene que arrepentirse y creer en Cristo. O sea, pero aquí estamos viendo desde la perspectiva de Dios, de que Dios es quien lo elige desde antes de que se creen todas las cosas, pero el ser humano sí elige de todas maneras. Aquí estamos diciendo que no es una decisión totalmente libre, porque Dios es quien está obrando soberanamente atrás de eso. Y, o sea, la Biblia nos ve de esa manera. O sea, Dios es quien lleva a cabo todas las cosas conforme a su voluntad, Efesios 1:11. Pero de todas maneras nosotros estamos tomando decisiones en el trayecto y son decisiones nuestras. Son totalmente decisiones que nosotros tomamos. O sea, no es... Se puede decir que al final de todo ya hacemos lo que Dios dijo. Exactamente. Pero a pesar de eso, Dios ha creado un mundo donde Él hace las cosas que Él quiere, como Él quiere, de la mano de seres humanos que obran como ellos quieren. O sea, uno de los elegidos buscaba eso con el otro. O sea, un elegido puede estar en pecado hasta los 50 años, pero le llega el momento que Dios ha dicho donde le presenta el Evangelio y esa persona se arrepiente. Otra vez, ese arrepentimiento es una decisión de Él en ese momento, pero la mano de Dios está atrás de eso. O sea que el tema es de quién fue elegido para la vida eterna, ¿no? ¿Quién fue elegido para Dios? Entonces, ahorita puede haber personas grandes que son elegidos que todavía no saben. Sí, por supuesto. Incluso hay personas que todavía no nacen, que son elegidos, pues. Esa es la cuestión. Hay personas que se mueren sabiendo que fueron elegidos y nunca se dieron cuenta. No. O sea, ¿No sabes? no, o sea, O la fe. Ajá, o sea, que crean mucho, pero no así como que, ay, yo soy elegida. No, pues nadie sabe. no, o sea, por ejemplo, personas que niegan la elección de Dios bien pueden ser cristianos, que toman otro punto de vista. Nosotros decimos que no es tan bíblico, pero pues un cristiano puede, o sea, si alguien se arrepiente,
sus pecados, confía en Cristo, vive la vida cristiana, pero no sabe de la doctrina de la elección, no tiene nada de malo. O sea, no somos salvos sabiendo o no si somos escogidos por Dios. Ese no es el Evangelio. El Evangelio jamás habla de eso. Esto es lo que enseña la Biblia en otras partes, o sea, iluminando más el proceso de salvación. Pero otra vez aquí el punto es que, o sea, a pesar de que Dios nos escoja y nosotros también lo escojamos, nuestra decisión está influenciada por Dios, pero de todas maneras nuestra decisión es una decisión nuestra, o sea, somos responsables a pesar de ello. O sea, la objeción otra vez es de que dicen, es que si no es totalmente libre, o sea, inclusive libre de Dios, entonces no es una decisión real. Pero no, la Biblia no pone el mundo de esa manera. La Biblia pone un mundo donde Dios es quien obra todas las cosas como Él quiere, y a pesar de todos los seres humanos están escogiendo por esto o por aquello. ¿Sí queda claro ahí eso? Vamos a seguir viendo más objeciones, pero ahí cuando los acabemos, si no quedó claro algo me dicen. Pero aquí estamos hablando sobre las decisiones del ser humano más que nada. O sea, si Dios ya me eligió, entonces mi decisión no es libre. Estamos diciendo que sí es. Uno escoge por Cristo o no, a pesar de que la decisión esté influenciada por Dios de antemano. Si Dios no, por ejemplo, si Dios escoge a alguien, la persona puede no escoger a él. No, estamos diciendo que Dios obra soberanamente sobre su creación para que esa persona llegue a creer. De hecho, como usted dice, Dios te tenía programado a ti. Así como dijo Cristo, todos los que el Padre me da, si yo no voy a perder ninguno. Entonces en Juan 6. Entonces ahí claramente se ve cómo el Padre le da las personas a Cristo, y dice Cristo, y yo no voy a perder ninguno de ellos. Ninguno se me va a salir de la mano. Todos van a llegar a la salvación. Cristo murió por todos ellos, y su salvación está garantizada en ese sentido. Nada más falta el proceso de que ellos lleguen a creer en Él. Que va a llegar, o sea, sí va a llegar, pero otra vez eso no significa que esa persona un día se va a levantar creyendo. No, va a llegar el momento donde se le predique el Evangelio, y con la ayuda del Espíritu Santo va a responder en fe y en arrepentimiento. La siguiente objeción es, entonces, la doctrina de la elección nos convierte en marionetas o robots, porque al final y al cabo no, si todo está influenciado por Dios, nosotros somos meros robots haciendo lo que Él quiere. Esta es una objeción muy fea y muy desagradable, porque nos están bajando a un nivel que ni siquiera es humano, o sea, un robot, una marioneta que nada más hace lo que Dios quiere. Pero no es así. Nosotros somos, obviamente, seres humanos que toman decisiones. O sea, cada vez que nosotros hemos pecado, todos sabemos que ha sido nuestra decisión, totalmente nuestra. Cuando nosotros decidimos hacer el bien por Dios, también es una decisión que nos sale del corazón. O sea, no es de que nosotros nada más estamos programados, bueno, aquí estoy usando la misma palabra que él, pero en otro sentido, o sea, programados a hacer lo que Dios quiera nada más. O sea, yo no tengo parte ni suerte aquí, pero por supuesto que no. Todos nosotros somos personas, otra vez, es que no quiero usar libre albedrío porque ya hablamos sobre eso y no es tanto libre ese libre albedrío, pero sí hacemos conforme a nuestros deseos. Por ejemplo, el pecador tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Qué deseos tiene? Tiene deseos de pecar, y él lo hace libremente. Y por eso una persona no puede llegar a Dios, porque está en su naturaleza pecaminosa. Pero una vez que llega el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo, esa persona tiene el deseo de creer y de arrepentirse. Pero entonces siempre estamos envueltos en decisiones nosotros que son decisiones nuestras, son decisiones totalmente libres, en el sentido en que nosotros las escogimos. A nadie nos forza a nosotros a escoger por una cosa o por otra. Nosotros escogemos conforme a nuestra naturaleza nos demanda. La siguiente objeción es: la doctrina de la elección significa que los incrédulos nunca tuvieron la oportunidad de creer, que es más o menos lo que se podría entender al fin y al cabo. Y la objeción es entonces, pues la elección de Dios termina siendo un sistema injusto,
porque los no creyentes pues al final nunca iban a creer, nunca tuvieron la oportunidad, Dios nunca les iba a poner los medios ni nada. Pero esto también es falso. La Biblia cuando habla del que no va a creer, nunca le echa la culpa a Dios. O sea, nunca dice es que no fue elegido. Vamos allá a Juan 8, del 43 al 44. Aquí Jesús está pues, en un diálogo contra los fariseos como de costumbre. Y dice Jesús, ¿por qué no entienden lo que digo? Y ahí él mismo da la respuesta, dice, porque no pueden oír mi palabra. ¿Se trataba de un problema físico? Pues claro que no, se trataba de un problema espiritual, ahí es donde está el problema. Dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces aquí Jesús compara, bueno, nos dice la naturaleza del pecador. Así como Satanás su naturaleza es pecaminosa, él no puede hacer el bien, él nada más quiere hacer lo malo. Y si ustedes son hijos de su padre el diablo, pues ustedes por eso no vienen a mí, porque no pueden, lo que está diciendo Cristo. Pero aquí una vez más el problema está en el pecador, en la naturaleza del pecador, en que la persona ama su pecado y no se somete a la voluntad de Dios. Romanos 1:20, un poquito más adelante. ¿Cuál era? Romanos 1:20. Aquí está Pablo hablando de las personas que nunca escuchan pues del Dios de la Biblia, que nunca escuchan el Evangelio, pero dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dice Pablo, todo el mundo tiene acceso a evidencias de Dios. O sea, él ve la creación, él ve las estrellas, el sol, el mar, los árboles, los animales, él ve todo. Y eso da un testimonio de que hay un creador, de que hay un ser supremo arriba de él que creó todas esas cosas. Dice Pablo, de tal manera que nadie tiene excusa de no creer en Dios o no. Por eso cada vez que alguien dice es que yo no creo en Dios, así como dice ahí más arriba en el 18, esa persona está restringiendo con injusticia la verdad. O sea, su pecado es quien aplasta la verdad de Dios, o sea, no quiere verla. Solo esa persona sola se hace ciega a la clara evidencia de la existencia de Dios. O sea, las escrituras de esta manera lo ponen. Entonces, una persona permanece en incredulidad no porque Dios simplemente diga, no, es que le voy a quitar todos los medios posibles para que no se salve, sino más bien, la culpa está en él, en su incredulidad, en su pecado, en que esa persona no quiere someterse a Dios. Es ahí donde está la diferencia. Pero puede ser que dice así, lo que yo quizás se me Ah, claro, de hecho, ahí estamos todos. Todos, de una manera u otra, negamos al Dios de la Biblia. Ya vimos que si no es por medio de no hay Dios, o sea, una confesión atea, un agnosticismo, no sé si hay Dios, o sea, tal vez sí, tal vez no, o una religión. Acuérdense que esa es una manera en que evitamos al Dios de la Biblia, o sea, por medio de una religión, la que sea. O sea, yo me hago mi Dios como a mí me gusta, el que no me demanda esto, el que no me pide hacer esto, el que me queda a la medida, ese es un Dios falso. Y así es como todos restringimos la verdad de Dios en nuestro pecado. Entonces la incredulidad viene todo en una gama de colores. Y todos hemos estado ahí. Todos, absolutamente todos. O sea, ninguno ha sido de que, no, es que esa persona creyó en Dios desde siempre. No, por supuesto que no. Todos hemos estado ahí hasta que otra vez no llega la predicación del Evangelio que me convence de mi pecado. Y es ahí donde me vuelvo al Dios verdadero. Pero no, la respuesta es todos hemos estado ahí. Absolutamente todos.
En Romanos 9:20, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese pasaje. Este es un nivel más profundo de una respuesta a esta objeción. Y aquí dice Pablo: al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado que lo modela, ¿por qué me hiciste así? En un grado u otro, ahorita vamos a ver que nadie le puede reprochar a Dios nada, porque Él es quien es el creador, Él es el soberano, Él es quien hace las cosas como a Él le place. Entonces, así como dice aquí Pablo, o sea, un jarrón le va a reclamar al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Yo no quería ser tan alto, yo no quería ser tan ancho, yo no quería tener manija. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no, el alfarero hace los vasos como a él le place. Pero ahorita vamos a ver más de eso. La quinta objeción es: la elección es injusta. Esa es la quinta objeción. Y es injusta, dice, porque Dios decidió salvar a unos y a otros no. O sea, por eso es injusto. O sea, ¿por qué a esto sí, por qué a esto no? O sea, ¿por qué no a todos sí? O en todo caso, ¿por qué a todos no? O sea, ellos dicen que es injusto porque Dios decidió salvar a algunas personas y no a todas. Vamos a responder de dos maneras. La primera es que, acuérdense que si Dios va a ser perfectamente justo, ¿qué? Dios no salva a nadie y punto. O sea, todos han pecado, todos merecen el juicio de Dios. Si Dios hubiera dicho: es que yo voy a ser perfectamente justo, todos los seres humanos condenados. Así de fácil. Y así como pasó con los ángeles que pecaron. El 2 de Pedro 2:4 dice acerca de los ángeles que pecaron: ¿Dios tuvo misericordia con ellos? No, ninguna misericordia, sino que todos ellos los va a condenar. Y Dios hubiera decidido, no lo hizo, pero Dios hubiera podido hacer eso. El ser humano se rebeló, pues a todo lo condena, o sea, y ya. ¿Y Dios hubiera sido injusto? Al contrario, Dios hubiera sido completamente justo si hubiera hecho eso. Aquí lo que pasa es que cuando Dios salva a alguien, es que pues hay algo más que la justicia, que es la gracia. O sea, cuando hay gracia es un nivel mucho más allá de la justicia. Y ahora sí, ahí que estamos en Romanos, vamos a ver cómo Pablo responde a esta objeción. O sea, ¿por qué Dios es tan injusto de salvar a unos y no a otros? Dice el verso 18: así que Dios tiene misericordia ¿de quién? Dice: del que quiere, y al que quiere endurece. Y lo que dice Pablo ahí enseguida. ¿Empecemos en el 18, capítulo 9? Sí. Romanos 9:18. Eso es como que a la conclusión a la que acaba de llegar, y luego Pablo anticipa una objeción. ¿Cuál es? Verso 19. Me vas a decir entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Quién trae otra traducción? ¿Qué dice el verso 19? O sea, ¿por qué pues qué? Pero tú me dirás: ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Esa es una traducción un poquito más clara. O sea, si Dios del que... ¿Qué versión traes ahí? Porque me dirás: ¿por qué pues en culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Aquí está la objeción. Pablo dice: Dios, del que quiere, que tiene misericordia, y del que no, a ese lo endurece. Entonces la objeción es: entonces, ¿por qué Dios nos echa la culpa de nuestro pecado? O sea, ¿quién resiste su voluntad? Si su voluntad es salvar a estos y a estos no, ¿por qué todavía somos culpables delante de Él? Esa es la objeción. Es una objeción buena. Y la respuesta de Pablo es el verso 20. Dice: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios o que le reprochas? O sea, o que le dices algo en contra de Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Y Pablo está invocando los derechos de creador de Dios. O sea, Él es quien hizo todas las cosas. Si Él ha decidido tener misericordia de unos y de otros no,
¿quién eres tú para decirle por qué hizo eso? O sea, aquí lo que está diciendo Pablo nos baja al nivel de criaturas. O sea, cuando la objeción es, ¿por qué Dios? O sea, reprocharle, o sea, ¿por qué has hecho esto? Pablo nos dice, no. Tú eres una criatura, tú no tienes ningún derecho de reclamarle a Dios absolutamente nada. Dice pero sí está más o menos bien objetada, ¿no? No, sí está bien objetado. Porque si al que no eligió es pecador, no se va a arrepentir nunca porque es pecador, ¿no? O sea, porque se le ha culpado de esa manera, si no puede elegirlo para ¿cómo se dice? Sí, esa es la objeción. Y lo que Pablo contesta, ¿quién eres tú, hombre, para reprocharle a Dios algo? ¿Acaso el objeto modelado le va a decir algo al alfarero? Dice Pablo, no. ¿Qué dice el verso 21? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Qué le respuesta? Sí, el alfarero tiene todo su derecho, él hace lo que quiere con los vasos que él hace. Y dice Pablo en el 22, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y se lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. La respuesta de Pablo está muy interesante, ¿verdad? Está muy complejo y interesante. Sí, ¿verdad? Les digo que lo ideal es ver Romanos 9 como un todo, pero al menos aquí nada más estamos viendo esta parte del argumento. O sea, aquí si se fijan, Pablo no nos responde filosóficamente, es que Dios es esto, lo otro, y nos dan el mero orgullo. O sea, cuando a nosotros se nos hace injusto y nosotros queremos reclamarle a Dios algo, ¿qué es lo que hace Pablo? No. Tú no eres nadie para reclamarle a Dios absolutamente nada, porque Él es el alfarero. O sea, Él es el alfarero, tú eres el vaso. Si Él quiso hacer unos vasos de esta manera y otros vasos para la otra, tú no tienes ningún derecho de reclamarle nada. Y ese es el contexto en sí de los romanos. Sí. Cuando está diciendo a los judíos que los gentiles deberían. Ese es parte del contexto, porque es que, bueno, hay que explicarlo. Romanos 9 inicia con el dolor de Pablo de que muchos judíos no estaban llegando a Cristo. Pero luego nos dice la respuesta, ¿por qué muchos judíos no venían a Cristo? Dice, porque no todos los que descienden de Israel, o sea, físicamente, son Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Y luego da un ejemplo primero, Romanos 9 del 6 al 8, dice, de Abraham dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí la promesa, o sea, de los hijos de Abraham, el que fue escogido por Dios fue Isaac. Tuvo otro hijo que se llamó Ismael y tuvo, me parece que otros hijos, y ellos no fueron escogidos. Y aún más, es el ejemplo que vimos la semana pasada en Romanos 9 del 11 al 13, del ejemplo de Rebeca. ¿Rebeca qué tenía? Tenía mellizos, o sea, mismos padres, misma condición de vida, mismo vientre, mismo día de nacimiento. ¿Y qué dice ahí el verso 11? Pero cuando unos mellizos no habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿dice qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Aquí está claramente la elección de Dios otra vez. O sea, Jacob tenía alguna especie de privilegio, Jacob tenía alguna tendencia, Jacob hizo algo para que Dios lo escogiera. Dice aquí que no, absolutamente no. Y enseguida habla sobre Moisés y sobre Faraón. En los versos del 14 al 18 habla sobre Moisés y sobre Faraón. ¿Moisés merecía ser un escogido de Dios? Claro que no, él asesinó a un egipcio, ¿sí se acuerdan de la historia? Y hay otros muchos pecados. ¿Faraón merecía ser escogido por Dios? Tal vez menos. Pero aquí otra vez su conclusión es el verso 18. Así que Dios tiene misericordia
El que quiere y al que quiere endurece. ¿En qué capítulo viene de Moisés? Éxodo, un egipcio. Era un egipcio que estaba maltratando a un israelita y lo que hizo Moisés fue mató a un egipcio. Yo pensé que era realista, No, no. Era israelita, ¿verdad? Sí, un egipcio. Éxodo 2, me parece, capítulo 2. Que viene la historia de Éxodo. Entonces, si se fijan, o sea, ¿hay injusticia en que Dios quiera salvar a alguien? La respuesta es que no hay injusticia alguna. O sea, si Él quiere tener, al contrario, o sea, si Dios quiere tener misericordia de alguien, o sea, ¿por qué alguien le va a reprochar algo? O sea, acuérdense que otra vez que todos somos dignos de su juicio, todos, absolutamente todos. No es de que todos seamos buenos y que Dios mande unos para acá y otros para acá. Por eso que aquí dice, Dios hizo de la misma masa unos vasos para misericordia y unos vasos para ira. Es que intuitivamente nosotros nos gustaría que a todos se les tratara por igual. El problema es que si a todos se les trata por igual, Dios nos condenaría a todos. Ese es ahí el problema. Aquí el problema está que si Dios decide, Él, salvar a unos, aquí es donde decimos, o sea, que injusto. Y no es injusto, sino que es casi lo mismo. O sea, Dios sobre ellos no les da justicia, les da gracia. Es ahí la diferencia. Lo que dice Pablo aquí es que, o sea, ¿por qué unos sí y otros no? Dice, porque Dios va a demostrar con los que Él eligió su gracia, su misericordia y su amor. Y con los que no eligió, ¿qué va a demostrar Dios? Su justicia, su ira, su perfección. Eso es lo que va a mostrar Dios. Entonces, esos son atributos de Dios. Dios salva a unos y a otros no. Todos los atributos de Dios son mostrados. Que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto, que Él es gracia, que Él es amor. Se muestran todos los atributos. Si Dios hubiera condenado a todos, ¿qué se hubiera mostrado? Se hubiera mostrado más la justicia de Dios, que Él es justo. Pero la gracia y la misericordia no hubieran sido demostradas. Pero si Dios hubiera salvado a todos, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera demostrado la gracia y la misericordia de Dios, pero nadie iba a decir, es que no sabemos si Dios es justo porque nadie pagó por sus pecados. Y es donde Dios eligió escoger a unos, no escoger a otros para demostrar. Ahí vimos que no los de todos. Ahí en la doctrina de la expiación vimos que si alguien va al infierno y Cristo murió por sus pecados, o sea, ¿por qué pecado va al infierno? Si ya los pagó Cristo en la cruz, esa es ahí la pregunta. Y vimos que no se puede pagar los pecados dos veces. Ahí sería Dios injustísimo. O sea, ¿cómo Dios le va a pagar esos pecados doble vez si Cristo ya los pagó y lo mandó al infierno? Es ahí donde Cristo muere por su pueblo, así como Él decía en Juan 10, que Él conoce sus ovejas y Él da su vida ¿por quiénes? Por sus ovejas. Es ahí Juan 10. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice, yo doy mi vida, dice, por mis ovejas. Y de hecho más adelante les dice a los fariseos, ustedes no son mis ovejas, así, no dice, ustedes no creen porque no son mis ovejas, eso les dice claramente el Señor Jesucristo. Entonces, aquí claramente se ve que uno no se convierte en oveja. Jesús no dijo, ustedes no son mis ovejas porque no creen, dijo al revés, ustedes no creen porque no son mis ovejas, y eso cambia mucho el significado de... Como cuando escoge a Job, cuando el diablo, con Dios, tienes un siervo que te hace muy bien, yo puedo ser que tú, que no te puedas hacer bien, y le dice, y Dios le dice, ella hará, pero no me lo mandará. Y tal, o sea, que tu riqueza, que tu familia, que tus propiedades, todo,
todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice la... De otra, a los que nos han quitado tus hijos, nuestra riqueza. No. Sí, ahora lo entendemos de esa manera. Pero entonces la elección es injusta. No es injusta. O sea, no es injusta, acuérdense. O sea, si Dios decide tener misericordia con unos, eso no lo hace injusto. Injusto es de que Él pues, o sea, salve a todos así sin nada más así porque sí, pues eso lo haría injusto. Entonces aquí, como dice Pablo, Dios muestra su ira, su justicia, su amor, su misericordia cuando hace esto, preparando unos vasos para misericordia y preparando otros vasos para ira. Vamos a ver la última objeción de que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. Vamos a ver dos versículos aquí. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Bueno, desde el 3. Primera de Timoteo 2:3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí está refiriendo a orar por las personas. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí la objeción es, ahí dice que Dios quiere que todos sean salvos. O sea, ¿cómo va a ser cierto entonces que Dios escoja a unos y a otros no? Si Dios quiere que todos sean salvos. La solución a esto es relativamente fácil. Estos versículos hablan de la voluntad revelada de Dios, o sea, lo que Dios muestra acerca de lo que Dios muestra qué es lo que quiere Él. Pero hay una voluntad oculta de Dios que es lo que Él va a hacer, o sea, cómo Él quiere que se hagan las cosas. Entonces, claramente Dios no se complace en la muerte del impío, o sea, no es de que Dios diga, ya los quiero para condenarlos, o sea, por supuesto que no. Dios se duele del pecador, pero aún así estos versículos no dicen su plan de salvación. Aquí nada más dice la voluntad revelada de Dios, lo que Él nos muestra acerca de Él, de que Él no se complace en los que se pierden, pero al mismo tiempo Él ha escogido a unos y a otros, ¿no? A pesar de eso. ¿Sí queda claro eso ahí? O sea, no es de que diga, es que Dios quiere que todos se salven y pues se levanten las manos. Entonces, eso no es lo que dice este versículo. Estos versículos nada más nos muestran que Dios en efecto no se complace en la muerte del impío. Eso también dice Ezequiel. Sino que su voluntad oculta, que es, o sea, lo que Él hace, que no nos enseña en la Biblia, es eso, o sea, escoger a unos para salvación y otros no. También la Biblia una y otra dice que, o sea, a Dios le duele que el pecador muera en su pecado. O sea, otra vez, acuérdense que el pecador de todas maneras es pecador libremente. O sea, Dios no lo forzó a nada. Pero aún así Dios en otros lugares nos muestra que su plan de salvación es escoger a unos y salvar a ese grupo de personas. Pues ya se pasó la hora volando y todavía no acabamos. Pues la semana que entra vemos la doctrina de la reprobación, que es la enseñanza de que Dios pasó por alto a algunos. O sea, supongamos que aquí están todos los seres humanos. La elección es, Dios escoge a estos para salvarlos. La reprobación es este acto de no escoger a los demás. Eso es lo que vamos a ver en la reprobación. De una vez les digo que no es de que Dios los escogió para condenación. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nada más nos muestra cómo Dios escoge a algunos y a los otros no los escoge. O sea, y es diferente. O sea, la elección y la reprobación son diferentes. No se hacen de la misma manera. Y eso lo dejamos para la semana que entra.
¿Alguna duda con estas objeciones que vimos? Sí, claramente son buenas objeciones y porque el tema es, o sea, en algún punto toca las emociones y es donde se vuelve pues, muy complicado lidiar con estas enseñanzas, pero pues, acuérdense que lo único que queremos es ver qué es lo que enseña la Biblia, o sea, no qué quiero yo, no qué desearía yo que fuera, sino que pues, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pues no, todo bien. Pues dejamos la doctrina de la reprobación y al final vamos a ver como una aplicación práctica de esto, porque tiene aplicación práctica, aunque no lo crean, pero eso lo vamos a ver también la semana que viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta doctrina de la elección, donde tú has escogido a algunos libremente, no por sus obras, no porque ellos fueran mejor que otras personas, no por nada en ellos, sino porque tú tienes misericordia de ellos. Que estas objeciones nos sirvan para pues, afilar más nuestra doctrina de la elección y que siempre sea una doctrina bíblica, Señor. Y pues así como muchas de estas objeciones que son objeciones humanas a lo que tú has hecho, que nosotros no seamos así, sino que aceptemos todo lo que tú has puesto en tu palabra y que nos has revelado. Damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén.